Venimos con necesidad de ti, Señor. Estamos en este lugar, Señor, porque nuestra vida muchas veces parece desfallecer, porque nuestro corazón nos engaña en muchas ocasiones, porque nuestra mente nos dice que una cosa u otra es imposible, porque nuestra alma se turba al no saber qué hay más allá. Pero en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de tu presencia y clamamos a ese Cristo de la gloria. Te pedimos, Señor Jesús, que suplas toda necesidad en nuestra vida, que nuestro corazón no se afane, que nuestra alma no se turbe, que nuestra mente no nos engañe. Dígale: Cristo, tú suples mi necesidad. No sé qué necesidad vienes sufriendo en este día. Tal vez vienes con la necesidad de que el Señor te sane en esta mañana. Quizá vienes con la necesidad de que el Señor restaure tu matrimonio. Quizá vienes con la necesidad de que el Señor alcance a tus hijos, alcance a tu esposo, alcance a tu esposa. Tal vez tu necesidad es una necesidad económica y hoy vienes buscando al Cristo proveedor. Pero déjame decirte que para cada diferente necesidad hay una sola solución, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se encuentra presente en medio de nosotros. Levante sus manos y dígale: Cristo, tú suples mi necesidad. Cristo, tú suples mi necesidad. Porque nuestras vidas vagan, Señor, porque nuestros corazones no encuentran reposo hasta que no descansan en ti, Padre. Y hoy podemos encontrarnos con la plenitud de aquel que lo llena todo. Es por eso que somos llenos en ti, somos suplidos en ti, Señor, somos satisfechos en ti, porque tú lo suples todo, tú lo tienes todo para nosotros, Señor. Aleluya, y te damos gloria y te damos honra y alabanza para siempre. Y te damos esta ofrenda de palmas también a ti, Señor, porque tú estás en medio de nosotros, porque tú estás aquí, Señor. Si ese aplauso es para el grupo de alabanza, está muy bien, pero si es para el Señor, tiene que dárselo más fuerte todavía. Tiene que dárselo más fuerte porque es para Él. Recibe la gloria, Señor. Recibe el reconocimiento, Padre. Tú eres quien llena todo dentro de nosotros. Aleluya, aleluya. Te honramos y te bendecimos desde nuestro corazón, Señor, desde nuestro corazón, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Le voy a pedir, hermano, que pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Qué bendición, hermanos, estar una vez más en la casa del Señor, como le decían los muchachos del grupo, empezando el año, ¿verdad? Nuestro primer servicio del año, escuchando la palabra, adorándole, alabándole. Mateo 18, 21 y 22. ¿Ya lo tenemos? Amén, hermano. Le vamos a dar lectura todos juntos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Puede tomar su lugar, por favor. Desde el punto de vista histórico, Jesús fue un personaje totalmente revolucionario. Incluso las personas no creyentes, los historiadores, identifican a Jesús como un personaje revolucionario. Alguien que vino y trastornó el mundo, revolucionó el mundo, cambió el mundo. Su llegada a esta tierra, hermanos, vino a cambiar la historia para siempre.
No importa del país que usted sea, no importa el idioma que hable, no importa la religión que profese, nuestra historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Lo que nos da una idea, hermanos, es que cuando el Señor se presenta, nada puede quedar igual, las cosas no pueden seguir igual. Cambió la historia de la humanidad y así también ha cambiado la historia de nuestra vida. Dile al que está a tu lado: ¿ha cambiado el Señor tu vida también? Éramos unos antes y fuimos otros después de conocerlo. Leemos los evangelios y nos damos cuenta, hermanos, del escándalo que fue en su tiempo la aparición de un personaje como Jesús, de un hombre que decía que era el Mesías, que se proclamaba, no solamente se proclamaba como el Salvador, sino que decía que Dios era su Padre y decía que los dos eran uno solo. Imagínense lo que causó en ese tiempo para una nación como Israel, que eran totalmente cuadrados, perfeccionistas, todo perfectamente establecido. Una religión que controlaba absolutamente todo de una persona: su forma de vestir, de orar, de comer, de hablar, de conducirse, cuántos pasos tenían que dar en el templo, la manera en que tenían que arrodillarse, la manera en que tenían que mirar, la manera que tenían que hacer cada una de las cosas. Incluso cuando alguien se encontraba fuera, ¿verdad?, de Jerusalén y necesitaba orar, tenía que voltear a donde estaba la ciudad de Jerusalén, o donde ellos creían que se encontraba el templo de Jerusalén. Hebreos, judíos, israelitas, hermanos, que tenían a Dios como un ser lejano, que si bien lo admiraban, lo respetaban, trataban de agradarle conforme ellos podían, lo tenían siempre como un ser lejano al que solo podían acercarse unos cuantos, y siempre y cuando llevaran a cabo o cumplieran muchos protocolos. Pero como siempre ocurre, hermanos, Jesús llegó en el momento crucial para Israel. Y yo creo que en esto nos identificamos con el pueblo de Dios, porque a cuántos el Señor se nos apareció en el momento crucial de nuestra vida. ¿Dónde estaría usted si el Señor no se hubiera aparecido? ¿Dónde estaría yo si el Señor en algún momento de nuestra vida no hubiera hecho un alto en nosotros y nos hubiera dicho: ahora me vas a servir, ahora me vas a conocer, ahora te voy a mostrar cuál es el verdadero propósito de tu vida? Era un momento crucial para Israel, porque ellos anhelaban que viniera el Mesías a liberarlos de la opresión que el Imperio Romano les hacía, hermanos. Ellos esperaban un guerrero que los liberara, pero no sabían que ese hombre venía a conquistar un territorio muy diferente. Ese hombre venía a conquistar el corazón de todos los hombres. No utilizaba armas convencionales. Su ejército no parecía muy valeroso, no parecía un ejército muy preparado. No vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, y no solamente para cumplirla, sino para ir más allá, mucho más allá de lo que Moisés le había dictado a su pueblo. Con su muerte y con su resurrección, hermanos, fuimos sacados del reino de las tinieblas y trasladados a un reino que no es de este mundo. Y ahora estamos aquí, hermanos, con una nueva naturaleza, y esa condición de hijos de Dios y de llamarnos cristianos, más que un privilegio, que ciertamente lo es, también tiene una gran responsabilidad y nos pone una gran tarea por delante: corresponder al nombre que nos ha llamado. Nuestra vida debe reflejar a Cristo. Nuestra vida tiene que gritarle al mundo que en Cristo hay esperanza. Nuestra vida tiene que gritarle a la gente, tiene que decirle a la gente que se puede vivir de una manera diferente, que se puede vivir agradando a Dios, una vida apartada del pecado. Si no estamos haciendo eso, hermano, lo único que estamos haciendo es desprestigiar el nombre que representamos. No estamos o estamos más bien dejando mal parado el evangelio, y no estamos valorando el sacrificio de Jesús. Pero las ideas revolucionarias de este hombre trastornaron el mundo, y aunque en la actualidad parezca ya cosas anticuadas, lo que Dios espera de nosotros no ha cambiado en lo más mínimo. Yo titulé este mensaje 70 veces 7, la medida del creyente. Ese es el mensaje que con la ayuda del Señor estaremos viendo el día de hoy. Diga conmigo: 70 veces 7, la medida del creyente. Y quisiera iniciar, hermano, o empezar en esta primera parte hablando del pasaje que leímos en el capítulo 18 de Mateo.
podemos identificar que ahí en su Biblia, si usted pone sus ojos ahí en su Biblia, este capítulo 18 de Mateo se divide en varios temas, en varios pequeños temas divididos o explicados en parábolas. Y recordemos que Jesús, hermano, utilizaba enseñanzas sencillas, con ejemplos de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales. Y lo primero que me llama la atención, hermanos, y lo hablaba hace poco, es que las enseñanzas de Jesucristo no serían muy famosas, muy atractivas en nuestros días. El otro día alguien me mandó por ahí una prédica y me impactó el nombre, no por lo que fuera, ¿verdad?, sino por lo que decía esta predicación, o este tema se llamaba ¿Cómo desatar milagros financieros? Y me sorprendió tanto, hermano. Hay otros temas, otros sermones que hablan sobre los jinetes del Apocalipsis, que hablan de cuándo será el rapto, personas que están estudiando para saber de acuerdo a los números y de acuerdo a las profecías, y quieren determinar qué día va a ser el rapto, qué significan las bestias del libro de Daniel. Y hay temas rebuscados, hay temas que la gente trata de buscar, hermanos. Hoy se estudia teología, se estudia homilética, hermenéutica. Hoy se estudian tantas cosas, se preparan sermones con una exégesis correcta, con una escatología, ¿verdad? Y todas esas palabras raras de las cuales Spurgeon decía que el Señor ya lo había sanado. Imagínese a Jesús llegando a predicar, hermanos, en nuestros días. Imagínese a Jesús tratando de llegar a nuestros días y diciéndole: a ver, Jesús, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué nos vas a hablar? Todos los grandes teólogos, ¿verdad?, de la actualidad, o personas que se creen grandes teólogos en la actualidad, esperando un sermón elocuente, un sermón rebuscado, y de pronto nos sale con un tema, hermanos, como el que está ahí en su Biblia. ¿Cómo se llama este pasaje? Este pasaje del versículo 15 al 22, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice ahí en su Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Imagínense los grandes teólogos viendo la capacidad que tenía Jesús, viendo el poder que tenía Jesús, diciéndole: Jesús, por favor, aprovecha tu sabiduría, sácale provecho a tu poder. Mira, Jesús, ¿por qué no abres un taller donde nos enseñes cómo convertir el agua en vino? ¿Por qué no abres un discipulado donde nos expliques cómo alimentar 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? A ver, Jesús, ¿por qué no abres un taller para que nos digas cómo podemos caminar sobre el agua? Dinos cómo le haces. Dinos cómo preparamos lodo y le podemos regresar la vista a los ciegos. Dinos de qué manera tienes que hablarle a un muerto para que salga de su tumba. Aprovecha tu sabiduría, aprovecha tu poder. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Eso está muy bajo. Eso es algo demasiado sencillo. Y sabe, hermano, queremos las grandes revelaciones y los títulos ostentosos, pero Jesús hace a un lado todo eso y nos enseña que no importa qué tantos dones tienes, no importa qué tan bien enseñas, qué tan bien puedes predicar, qué tan hermoso puedes cantar, no importa qué tanta habilidad tengas para hacer algo, si vives enojado con tu esposa, si vives molesto con tu esposo, si no puedes perdonar a tus padres, si hay algún hermano con el que todavía estás enemistado. Por eso Jesús hace a un lado todo eso. Los judíos esperando un mensaje de acuerdo a la estirpe que tenían, de acuerdo a la realeza que decían que ellos tenían, y Jesús metiendo el dedo en la llaga, dando ejemplos de la vida cotidiana, pero que son los causantes de lo que muchas veces es nuestra frialdad espiritual, nuestro estancamiento espiritual. Sabe, podemos aprendernos toda la Biblia, hermano, pero si usted está enojado con su padre, si está enojado con su esposa, si está enojado con sus hijos, si tienes un hermano con el cual no has podido perdonar, entonces esto pasa a segundo plano, porque Jesús vino a conquistar un territorio diferente, vino a conquistar el corazón de todos los hombres. Dile al que está a tu lado: ¿a quién tienes que perdonar? No importa que se le quede viendo feo, dígale: ¿a quién tienes que perdonar? Por eso Pedro, hermanos, que no estaba exento de la religiosidad,
ni ninguno de los discípulos. Recordemos que Pedro, cuando en el libro de los Hechos fue a la casa de Cornelio, no quería entrar. ¿Se acuerda que no quería entrar? Porque decía que era un hombre inmundo, que era un lugar inmundo, que ellos no se juntaban con ese tipo de personas. Bueno, pues Pedro desde los evangelios ya muestra su religiosidad. Se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y no lo dejó contestar, y luego le dio una segunda pregunta. Le dijo: ¿cuántas veces? Y luego le dijo: ¿hasta 7? ¿Hasta 7? ¿A poco tengo que perdonarlo hasta 7 veces? Y entonces Jesús lo llevó a la plenitud y la totalidad absoluta de Dios, y le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque Jesús no solo vino a cumplir la ley, sino vino a ir más allá. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Pero Jesús le dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Y no solamente a cumplirla, los quiero llevar a la perfección absoluta de Dios. Y sabe, ese es el lugar al que el Señor nos quiere llevar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es la medida. Esa es la medida que Dios ha puesto para cada uno de sus hijos. Dios quiere hombres y mujeres de excelencia. Dios no quiere personas que se entregan a la mitad. Dios no quiere personas que solamente crean los miércoles y los domingos. Dios no quiere personas que solamente traigan su Biblia el día del servicio. El Señor quiere excelencia en sus hijos, que hacen todo lo que les pide o más de lo que se les pide. ¿Sabe? Muchas personas se sienten orgullosas porque hacen o hacemos o intentamos hacer lo que el Señor pide y lo que el Señor nos manda. Y mucha gente puede decir: no, yo hago lo que el Señor me pide, yo hago lo que el Señor me manda, lo que el Señor me dice que haga, eso hago. Hay un título para todas esas personas. Aquí está en la palabra de Dios. ¿Sabe qué título reciben o recibimos ese tipo de personas? Siervos inútiles. Siervos inútiles, porque hacemos solamente lo que se nos ha pedido. Pero el Señor quiere que usted y yo vayamos mucho más allá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor quiere que vayamos mucho más allá. Vaya conmigo ahí mismo al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 38. Mateo 5, versículo 38. Le voy a dar lectura a 10 versículos, hermanos. Es necesario que los leamos. Yo le titulé a este pequeño punto: solo los tontos hacen eso. Solo los tontos hacen eso. Mateo 5, 38 al 48. ¿Ya lo tenemos? Sígueme ahí con su vista, hermano. Dice la palabra de Dios. Está hablando Jesús. Y le estaba diciendo ahí a la multitud, de ese grupo de personas que lo escuchaban: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, ¿qué dice? Déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabe que pudiéramos terminar este mensaje y estos 10 versículos nos darían una tarea para toda la vida?
¿Sabe que este es uno de los pasajes más ilógicos para la gente del mundo? Estos 10 versículos de Mateo es un disparate para los que están allá afuera. Si usted quiere evangelizar a alguien en su primera vez y quiere hacerlo correr en el 99% de las veces, léale este pasaje. Si para nosotros como hijos de Dios muchas veces es inexplicable, muchas veces es difícil de entender, imagínese para alguien que jamás ha escuchado la palabra de Dios. Todas las corrientes actuales chocan con este pensamiento. Todo lo que se dicta el día de hoy en el mundo choca con esto, hermano. Cualquier persona que lea esto sin que el Espíritu Santo primero quite la venda de sus ojos va a decir: solo los tontos hacen eso. Solo los tontos hacen eso. ¿A quién se le ocurrió escribir esto? ¿A quién se le puede ocurrir? No tiene sentido. Las personas actuales pueden decir: sí, esos 10 versículos. ¿Y dónde están mis derechos humanos? ¿Dónde está mi dignidad como persona en este pasaje? ¿A quién se le ocurre escribir semejantes barbaridades? Y quiero explicar brevemente, hermano, lo que dijo Jesús en estos 10 versículos que acabamos de leer. Lo primero que debemos entender, hermanos, es que en este capítulo 5 de Mateo, Jesús estaba enseñándole a sus discípulos, no a la gente común. Esta es una enseñanza precisamente para los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay en este lugar? Verdaderos discípulos. Veíamos esa serie hace poco. Y en esta ocasión quería enseñarles algo mucho más que solamente motivarlos. Les estaba enseñando cómo opera la vida dentro del reino de Dios. Y quisiera detenerme aquí un poco, hermanos, porque en el reino de Dios hay 2 clases de vida que puede tener un cristiano o un creyente. Hay 2 clases de vida. Una es la vida de gracia, la vida salvadora. Esa es una vida que podemos experimentar en el reino de Dios. Y la otra es la vida del reino. La vida de gracia y la vida del reino son cosas diferentes, son dimensiones diferentes. Todos los que nos hemos arrepentido, ¿cuánto nos hemos arrepentido ante el Señor? Amén. Todos los que nos hemos arrepentido, hermanos, y hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, hemos conocido la vida de gracia, hemos conocido la vida salvadora. Pero hay una tristeza, también hay tristes noticias. Hay muchísima gente, muchísimos cristianos que nunca han experimentado la dimensión del reino de Dios. Nunca han experimentado la verdadera vida en el reino. Porque la gracia de Dios, la vida de gracia, nos traslada al reino. Es un regalo, lo hemos visto muchas veces. No es por nuestras obras, no podemos hacer nada, no podemos pagar para ser trasladados al reino. Es algo que fue solamente obra del Señor, obra de la cruz. No podemos hacer nada. Es una obra exclusivamente del Señor. Él pagó por nuestros pecados y nos dio una nueva vida, nos dio una nueva naturaleza, nos dio un nuevo nombre y nos ha puesto una etiqueta que se llama hijos de Dios. Esa es la vida de gracia, esa es la vida salvadora. Pero sabe, hermano, una cosa es entrar en el reino de Dios y otra cosa es vivir en el reino de Dios. Si logramos captar la diferencia, me estoy dando a entender, hermano. Una cosa es entrar, a usted y a mí no nos costó nada. Y otra cosa es vivir, operar dentro del reino de Dios. ¿Sabe qué? Porque operar dentro del reino requiere de nuevas obras, requiere de nuevas actitudes, requiere de nuevos frutos, requiere de una nueva naturaleza. No podemos querer hacer algo para el reino de Dios y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, hermano. ¿Cuánto nos cuesta ir a una plaza, a un centro comercial? ¿Cuánto nos costará entrar, digamos, ahí a Centralia? ¿Verdad? Ya voy a dar el comercial. ¿Cuánto nos costará entrar a Centralia? ¿Cuánto le cobran por entrar ahí? Nada, no nos cuesta. Todo el mundo puede entrar ahí a la plaza. ¿Cuánto nos cuesta entrar a las tiendas de esa plaza de Centralia? ¿Cuánto le cobran por entrar y ver ahí? Nada. Es gratuito, hermanos. Toda persona tiene derecho a entrar ahí.
podemos disfrutar el aire acondicionado, podemos ver ahí las cosas que venden. Estamos viendo, vemos todo tipo de gente, ¿verdad? Unos estresados, otros sentados, otros caminando, otros desesperados, esperando, ¿verdad?, que la esposa salga ahí de las compras. ¿Cuánto les costó entrar? Nada. No les costó nada. Todos entraron de manera gratuita. Pero ahora, ¿cuánto les costó a muchos las compras que hicieron ahí? Pues depende, ¿verdad? Unos gastaron mucho y otros gastaron poco. Pero la diferencia, hermanos, es que unos están en el centro comercial simplemente para pasear y otros fueron a adquirir algo. ¿Me estoy dando a entender con esto? Unos fueron únicamente a pasear y otros fueron para adquirir algo, para esforzarse por algo. El reino de Dios es igual. Así también es el reino del Señor. Todos entramos por gracia. No nos costó nada entrar. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿entramos al reino para adquirir algo o solamente para andarnos paseando? ¿Cuál será la respuesta de nuestro corazón? ¿Sabe, hermano? Y de ahí depende que mucha gente no le encuentra sentido a la vida cristiana. Si usted está en Centralia, tarde o temprano se va a cansar de pasear. Se va a cansar de ver cómo los demás compran. Se va a cansar solamente de ver cómo los demás van y adquieren, cómo los demás ven y disfrutan, cómo los demás salen con bolsas. Y tarde o temprano ya no le va a gustar ir a Centralia, porque va a decir: no quiero ir porque no traigo. Es que si yo voy a ir es porque voy a comprar algo. Es que si yo voy a ir es porque al menos quiero comprarme una nieve, quiero disfrutar algo. Pero muchas veces ese es el motivo por el cual no le encontramos sentido a la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro del reino de Dios solamente están paseando. Están ahí sin un propósito. Fueron salvos por la gracia de Dios y conocieron la vida de gracia, pero no han conocido la dimensión del reino de Dios, porque la vida sigue siendo la misma. Cero visión, cero propósito, no tiene sentido. Y todos estos principios espirituales Jesús se los estaba enseñando de una manera tan sencilla que probablemente las personas que lo estaban escuchando ni cuenta se dieron. En estos 10 versículos que leímos hay otra ley que ellos conocían, algo conocido como la milla extra. ¿Ha leído eso? Lo leímos ahí, la milla extra. Les dijo Jesús que cualquiera que le pidieran caminar una milla, ¿cuánto caminara? Que fueran 2. Y quisiera explicar este ejemplo, hermanos. La milla extra es usado comúnmente como una frase motivacional. La milla extra es adoptado en el mundo muchas veces por empresas para animar a los trabajadores a que den más de lo que se les pide. También se utiliza en los deportes para animar al atleta a que cuando sienta que no puede más, se esfuerce y se tiene que dar la milla extra. A los empleados tienen que dar la milla extra, tienen que ponerse la camiseta, ¿verdad? Todas esas frases que usted conoce. Y sabe, hermano, es verdad que ese término se puede usar para eso, pero cuando Jesús les estaba hablando sobre caminar una milla extra, se estaba refiriendo a mucho más que una frase motivacional o de superación personal. Estaba hablando de una verdad espiritual. Estaba hablando de cosas espirituales, de cosas que el hombre natural no puede percibir, de una verdad espiritual que si la aplicamos a nuestra vida puede cambiar totalmente nuestra manera de pensar y hacer que nos convirtamos en hombres y mujeres comprometidos con la obra de Dios. En primer lugar, quisiera explicar de dónde proviene esta famosa milla extra, y por qué Jesús les dijo que si alguien les pedía caminar una milla, fueran 2. En esa época Jesús hablaba de algo que ellos conocían. Hablaba de algo que ellos estaban perfectamente familiarizados. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús, hermanos, había una ley romana. Había una ley romana que decía que cualquier soldado romano podía ordenar a cualquier persona que viera ahí en la calle y ordenarle que cargara sus armas o su equipo hasta por una milla. Esa era una ley. Jesús está hablando de la ley y por supuesto que las personas estaban perfectamente familiarizados con eso.
Un soldado romano llegaba y si se sentía cansado, podía llegar con cualquier persona y le decía: hermano, ayúdeme por favor, ayúdeme a cargar mi equipo, mi armamento, y podía hacerlo hasta por 1 milla. Y esa persona no podía rehusarse, pues había penas para eso. Esa persona tenía que dejar todo lo que estaba haciendo, tomar las armas, tomar el equipo de ese soldado y ayudarlo a cargar hasta por 1 milla. Esa es la ley que Jesús le estaba mencionando a estos hombres. Por eso cuando Jesús les dijo: y a cualquiera que te obligue o que te pida llevar su carga por 1 milla, ve con él 2, la gente no estaba precisamente contenta. Imagínense que esa ley existiera el día de hoy. Los abusos que habría, ¿verdad? Que de repente llegara algún soldado, llegara algún policía y lo vieran ahí sentado en su casa y le dijera: ayúdeme a cargar, ayúdeme a cargar. Entonces no era una ley que la gente amara, era una ley molesta para las personas. La ley de la milla extra, hermanos, es la ley del máximo esfuerzo. Es la ley de salir de lo común, de dejar de hacer lo que todos hacen y caminar más allá. Porque nuestras vidas como hijos de Dios no tienen que someterse a los estándares de lo común, porque nosotros somos una nueva creación. Porque no se lo recuerdas ahí al que está a tu lado, dile: tú no eres común. Tú eres una nueva creación. Nuestros estándares no pueden someterse a lo que se somete todas las personas. Por lo tanto, nuestra expresión de vida tiene que ser diferente. Debe de ir más allá de lo que la gente común vive. Si en tu trabajo no logran diferenciarte a ti de los demás, entonces algo está mal. ¿A poco eres cristiano? Pero si tenemos tantos años conociéndonos, si en la escuela no logran identificarte como alguien raro, como alguien diferente, como alguien que tiene una expresión de vida diferente, entonces estamos fracasando con nuestro título de hijos de Dios. Entonces, ¿qué de extraordinario tiene? Le decía Jesús a sus discípulos. Si aman a los que los tratan bien, hasta los publicanos hacen eso. Si te juntas con el grupito que solamente te sientes bien, que solamente te apapacha, que solamente te hace sentir bien, ¿qué de extraordinario tiene? Eso cualquier persona lo hace. Cualquier persona del mundo puede amar a los que lo aman. Cualquier persona del mundo puede hacer el ojo por ojo y diente por diente. Cualquier persona del mundo puede cumplir la ley escrita, pero pocas personas van con la ley de Dios, con la ley que está escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿Cuál es tu expresión de vida? La gente del mundo es llamado a vivir con las limitaciones de la sociedad, con las modas, con la sociedad, con la cultura, con lo que la ley les impone. Pero nosotros somos diferentes. Cierre sus ojos y diga: nosotros somos diferentes. Dígale una vez más: nosotros somos diferentes. Hemos sido librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. Grábeselo muy bien. Nosotros tenemos que dar otra medida. No podemos ser igual a los demás. No podemos ser igual a los demás. En una ocasión los discípulos intentaron liberar a un endemoniado. Usted conoce ese pasaje. Y no pudieron. Y fueron con Jesús, que lo liberó sin ningún problema. Y le preguntaron: Jesús, ¿por qué no pudimos? Se cuestionaron: ¿por qué no pudimos hacerlo? Y Jesús les dijo: porque esta clase de demonios, este género, no sale sino con ¿qué? Dígalo fuerte: con ayuno y oración. Este género no sale sino con ayuno y oración. Si lo traemos a nuestra enseñanza, Jesús les estaba diciendo: para hacer esto que acaban de ver, tienen que caminar la milla extra. Pero aquellos hombres se quedaban dormidos orando. Pero Jesús recibía críticas de la gente porque sus discípulos no ayunaban. ¿Se acuerda? Y les decían: Jesús, sus discípulos no ayunan. Jesús, tus discípulos no oran. Y Jesús les decía: ya orarán y ya ayunarán. Cuando yo no esté aquí, ellos lo van a hacer. Cuando les sea quitado el esposo, entonces se darán cuenta de lo que cuesta la vida cristiana. Este género no sale sino con oración y ayuno.
Cuando Jesús se metió al desierto a ayunar 40 días y 40 noches, hermano, ¿sabe qué fue lo primero que hizo después de que fue bautizado? Eso fue lo primero que hizo. Se metió en oración y ayuno por 40 días y 40 noches en el desierto, porque sabía lo que le venía, porque tenía que estar preparado para su ministerio, porque sabía que había muertos que necesitaban ser resucitados, porque sabía que los ciegos y los sordos lo estaban esperando, porque sabía que había muchos leprosos en las afueras de la ciudad, porque sabía que había oprimidos que necesitaban ser liberados, porque sabía que alguien tenía que predicar el año agradable del Señor. Y fue y se preparó, y fue y se sometió 40 días y 40 noches en el desierto, y no lo tentó cualquier demonio, no vino cualquier personaje a tentarlo, como los que vienen muchas veces con usted y conmigo. Se presentó Satanás en persona y le tentó directamente, cara a cara, y el Señor lo venció porque estaba fortalecido, porque estaba caminando la milla extra, porque él sabía que tenía que pagar el precio, porque él sabía que las cosas de Dios no suceden por casualidad, porque sabían que todo aquel que creyere no será avergonzado. Pero cuando intentamos servir al Señor, cuando queremos hacer algo para el Señor sin tomar en cuenta la disciplina, sin tomar en cuenta la comunión, sin tomar en cuenta la consagración, entonces los avergonzados vamos a ser nosotros, porque no hemos entendido la medida que tenemos que dar, porque no hemos entendido muchas veces que nuestra talla es diferente, porque la medida del creyente es una medida distinta a la medida del mundo. Cuando el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, le estaba diciendo: Josué, necesito que camines la milla extra. Le empieza a hablar del pueblo, primero en esos versículos anteriores, y Dios le dice: mira, el pueblo hace esto, el pueblo hace aquello, pero tú esfuérzate y sé valiente. Aunque el pueblo no quiera, aunque el pueblo se desvíe, tú esfuérzate y sé valiente. Y cuando te esfuerces y seas valiente, vas a ver que mi favor va a estar contigo. No me importa el pueblo. Tú, Josué, tienes que dar una medida diferente. Y el Señor nos lo dice también a cada uno de nosotros: no me importa tu casa, si tu esposo, si tu esposa, si tus hijos, si tus padres, no me importa si no quieren. Tú esfuérzate. Dile que está a tu lado: tú esfuérzate. Porque esa es una gran actitud de víctima, hermano. Es que nadie en mi casa quiere. ¿Y qué tiene? Tú esfuérzate. Es que los de mi grupo familiar, pues ellos, pero tú esfuérzate. A lo mejor ellos te dicen lo mismo de ti y tú estás juzgando. Es que no me ponen a servir, es que el pastor, es que mi líder, es que no sé qué, y siempre tratamos de culpar a los demás. Pero tú esfuérzate, tú da la talla, tú da la medida, una medida diferente. Cuando le das un regalo a tu esposa el día de su aniversario, esa es la milla que te dijeron que tenías que caminar. Pero cuando se lo das en un día totalmente distinto, esa es la milla extra. Cuando oras y lees porque tu líder te dice que tienes que orar y que leer, esa es la milla que te dijeron que tenías que caminar. Pero cuando te metes en lo secreto, cuando tú oras y lees sin que nadie te lo pida, entonces estás caminando otra milla, estás caminando la milla extra. Cuando estamos haciendo cosas más allá de lo que se nos está pidiendo. En resumen, hermanos, caminar la milla extra es ir más allá de lo establecido. Si analizamos, si usted lee de los grandes hombres y mujeres de Dios, encontraremos algo en común: todos fueron más allá. Les pidieron caminar una milla y caminaron 2. Yo termino con esto. En estos versículos, hermanos, Jesús les habló de al menos 5 leyes que los israelitas conocían. 5 leyes establecidas en la ley de Moisés. Ya no había que caminar una milla, ahora tenían que caminar 2. La ley del esfuerzo. Les mencionó otra ley señalada en el libro del Levítico: ojo por ojo y diente por diente. Por eso les dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo Jesús, yo les voy a enseñar a poner la otra mejilla. Qué duro es poner la otra mejilla. No resistáis al que es malo.
Antes bien, si te hieren en una mejilla, pon también la otra. Jesús nos enseña a poner la otra mejilla después de haber recibido el primer golpe. Pero nuestro orgullo, pero nuestro ego, pero nuestro coraje, pero nuestros celos, pero nuestra humanidad, nuestra carnalidad hace que recibamos el primer golpe y nos vayamos con la cabeza abajo y digamos: pero un día va a venir la mía, pero un día me la vas a pagar, pero un día vas a pagar todo lo que estás haciendo. Y Jesús les dijo: eso lo hace cualquiera. Ustedes escuchan ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que vayan más allá de la ley de Moisés, que si alguien te golpea en una mejilla, le pongas también la otra. Les estaba enseñando la ley de la humildad, la ley del corazón. Esa otra ley, cuando te querían quitar tu túnica y Jesús nos manda a no pelear, le dijo: si te quieren quitar la túnica, dale también la capa. Una ley que nos enseña a despojarnos de nuestras cosas, que nos enseña a no preocuparnos por los demás y confiar solamente en el Señor. Pero qué difícil es ese versículo: estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros. Si te dan una cachetada, está quieto, estate tranquilo, que el Señor está peleando por ti, que el Señor tiene sus asuntos en tus manos, tiene tus asuntos en sus manos. Pero qué difícil es, después de haber recibido el primer golpe, quedarse quieto, ¿verdad que es difícil? Qué difícil es ver que te están quitando tu túnica y tú dices: no, es mía, no, la túnica es mía, déjamela. Pero ¿qué dice el Señor? A cualquiera que te quite tu túnica, diré: te hace falta algo, llévate la capa también, por si te hace falta en el camino. Esa es la medida que tiene que dar un hijo de Dios. Esa es la medida del creyente. Eso es lo que somos llamados a hacer. ¿Cómo se llama este pasaje, hermanos? Este de Mateo 5, del 38 al 48, ahí en su Biblia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. Yo sé que no nos gusta ese título. ¿Cómo se llama? El amor hacia los enemigos. Jesús, ya háblanos de otra cosa. Primero, cómo se debe perdonar al hermano, y después nos vienes a hablar del amor hacia los enemigos. Queremos cosas más espectaculares. Queremos que nos digas cómo se hacen milagros. Queremos que nos digas cómo escuchar la voz de Dios. Queremos que nos digas cómo caminar sobre el agua, cómo levantar ciegos, cómo levantar muertos, cómo limpiar leprosos. Queremos que nos enseñes cómo liberar endemoniados. Queremos que nos enseñes cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Y Jesús le dijo: no, les voy a enseñar cómo se debe perdonar al hermano. Les voy a enseñar cómo se tiene que amar a los enemigos. Les voy a enseñar ese tipo de cosas. De las cosas que no les gustan, de esas les vengo a hablar. Eso es lo que necesitan. ¿Y sabe qué? Eso es lo que necesitamos también cada uno de nosotros. ¿Cómo desatar milagros financieros? No, ve y perdona a tu hermano, ve y perdona a tu padre, ve y perdona a tu esposa. Queremos ver, a mí háblame de los jinetes del Apocalipsis. No, te voy a enseñar cómo amar a tus enemigos. Te voy a enseñar cómo tienes que orar, que bendecir a los que te hacen mal. Te voy a enseñar cómo es que tengo que romper tu corazón para que puedas ser un verdadero hijo de Dios. Porque muchas veces esos temas ya no los vemos. ¿Sabe qué? Porque el evangelio está centrado en nosotros mismos, en nuestro bienestar, en nuestros propios beneficios. Nadie quiere poner la otra mejilla, nadie quiere caminar 2 millas, nadie quiere dejar la capa, nadie quiere hacerlo, hermano. Jesús les dijo: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que ultrajan y os persiguen. Eso pega en el corazón.
Eso pega en el orgullo. Ideas revolucionarias que van a hacer que muera nuestro yo. Un hombre revolucionario que van a enterrar nuestra humanidad. Ideas revolucionarias que van a mandar nuestro orgullo a lo más profundo del abismo. Pero ¿sabe qué? Va a hacer que brote de nosotros un carácter manso y apacible como el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué es todo eso o para qué es todo eso? El versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, así es como deberían comportarse los hijos de Dios. Ni más ni menos. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es la medida del creyente. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos.